Gracias, querido, por invitarme. Me siento sumamente halagado y alegre por poder servirlos así. Simplemente quiero quizás como recordar lo que acaba de ser el Mero, que vamos primero a meternos en el tema del sexo desde su perspectiva bíblica, y posteriormente vamos a meternos en el tema de la distorsión de la sexualidad y del sexo. Y la primera parte yo estoy seguro que quizás para ustedes va a sonar más conocido, porque nos vamos a meter en pasajes bíblicos de Génesis y de Efesios, y el último, perdón, y la segunda parte quizás va a ser más árida. Yo sé que para ustedes puede ser árido porque muchos quizás no están acostumbrados a leer o meterse en el planteamiento de filósofos o de sociólogos que han propuesto cosas sumamente de peso en lo que conlleva a la sexualidad y a la cultura, y han guiado y enfocado la sexualidad hacia donde nos encontramos hoy en día como cultura. Entonces, quiero animarlos, ¿ya? Porque para que no se sientan abrumados con tanta información, sino que simplemente quiero animarlos y que si esta charla despierta en ustedes curiosidad para conocer los temas, para conocer diferentes autores, mándenme un mail y yo les puedo ayudar en eso, ¿ya? Eso. Oremos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado para reflexionar en el sexo. Oramos, Señor, para que tú, con tu misericordia, nos ayudes a mirar este tema con reverencia y que nos ayudes a amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Que esto sea un momento en donde nos exponemos delante de ti y buscamos tu guía. Amado Dios, todos los que estamos presentes, por tu gracia, reconocemos, Señor, que no somos expertos en el sexo, sino que necesitamos de ti para disfrutar de la sexualidad, Señor. Y no importa, Señor, cómo hayamos llegado también a esta conversación, te rogamos, Padre, que tú traigas tu gracia a nuestro corazón para que podamos escucharte, animarnos y buscar el descanso que en ti podemos encontrar en este tema. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La sexualidad es muy importante y es precisamente lo que vamos a estar hablando en la primera parte. Entonces, la importancia del sexo. Se ve bien ahí toda la... Fue un descubrimiento que hice la semana pasada, me ha ayudado enormemente para poder guiar las conversaciones, las clases. Entonces vamos a primero hablar acerca de la importancia de la sexualidad, del sexo, y aquí dice un entendimiento cosmovisional cristiano. ¿Por qué puse esa palabra ahí? Porque la cosmovisión cristiana es la manera, una cosmovisión es en la manera en la cual el cristiano y las personas de este mundo miran el mundo. Y quiero que partamos mirando el sexo a partir de cómo Dios quiere que nosotros lo miremos. Pero primero, quiero que vayamos a ver qué es lo que es una cosmovisión. ¿Ya? Yo sé que ustedes quizás esto lo puedan encontrar un poco raro, pero fíjense lo que dice. Este es James Sire, un filósofo cristiano, y que explica que una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como un relato. O un conjunto de presuposiciones, hipótesis que pueden ser verdaderas o parcialmente verdaderas, o completamente falsas, que sostienen consciente o inconscientemente, consistente o inconsistentemente, acerca de la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y poseemos nuestro ser. Entonces, este
¿por qué se los puse ahí? Porque este es como si todos nos pusiéramos unos lentes. Nos pusiéramos unos lentes y miráramos el mundo a través de estos lentes. Estos lentes que nos ponemos son estas presuposiciones básicas, estas ideas con las cuales nos comprometemos en nuestro corazón. Entonces, principalmente, lo que va a determinar cómo nos relacionamos con el mundo es nuestra disposición del corazón, ¿cierto? Y por eso es importante que nosotros hablemos de una cosmovisión. Entonces, vemos que la cosmovisión es un compromiso del corazón de la persona que puede expresarse como un relato, como una narración. Y para los cristianos, este relato, yo sé que ustedes han escuchado esto, este relato tiene diferentes etapas, y es creación, caída, redención, vida resucitada y gloria. Creación, caída, redención, vida resucitada y gloria. Entonces, de manera que todo lo que hacemos y todo lo que valoramos tiene que estar de acorde con esta cosmovisión cristiana de la creación, de la caída, la redención en Cristo, la vida resucitada en Él y la gloria futura. Esta es la gran narrativa mediante la cual los cristianos entendemos el universo, el cosmos, cuyo clímax, el clímax de esta gran narrativa es la muerte, es la vida, perdón, la muerte, la resurrección, la ascensión, la glorificación de Jesús. Bien, entonces el sexo tiene que entenderse dentro de este marco narrativo, de la creación, la caída, la redención, la vida resucitada y la gloria. Tenemos que entenderlo, esa es nuestra cosmovisión, esas son las etapas de nuestra cosmovisión. Y si no entendemos el sexo dentro de este contexto narrativo, y si no estamos conscientes de este contexto narrativo, estaremos en peligro de asumir definiciones, de asumir significados, de asumir propósitos que el sexo no tiene, y por lo tanto vamos a distorsionarlo. Y nos vamos a vivir conforme, y no vamos a aprovechar. Fíjate que es importante, no vamos a aprovechar el sexo como Dios quiere que lo aprovechemos. Entonces, dime si no esto es importante, ¿cierto? Es sumamente importante, yo sé que para ti es importante. Entonces, primero vamos a ir a la primera parte de esta primera parte que se llama la creación del sexo. Fíjense por favor en Génesis. Este es capítulo 1, versos 27-28, y nos saltamos al verso 31. Y quizás esto pueda sonar conocido para ti, pero Dios creó el sexo. Fíjate lo que dice Génesis, dice, lo voy a leer. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Ustedes han leído este pasaje. Ustedes conocen este pasaje. Bueno, este pasaje habla de que la creación del ser humano fue tremendamente valiosa ante los ojos de Dios. Dios usó sus manos para hacer al hombre. En Génesis 2:7. Lo que además manifiesta lo importante y lo precioso que somos nosotros delante de Dios. Todo lo demás fue creado con su palabra, pero pudo Dios haber hecho lo mismo con el ser humano. Pero ¿qué enfatiza Génesis? Que nosotros fuimos creados como una obra de un alfarero. Hay arte ahí. Hay arte ahí. Todo lo demás fue creado con su palabra poderosa, pero Dios hizo al hombre con sus propias manos, formándolo desde el polvo de la tierra. Él sopló posteriormente el hálito de la vida en el hombre. Obviamente, entonces, Dios estaba complacido con la persona que la había hecho.
Él vio que el hombre era muy bueno, muy bueno. Y después de que Dios había creado al hombre y a la mujer, Él les dice, los une en un matrimonio. El que oficia el primer matrimonio es Dios. Y Él les dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Sí o no que es el trabajo más maravilloso que le pueden haber dado al hombre? Multiplicarse y fructificar, llenar la tierra. Dios quiere una sociedad. Dios quiere una sociedad, quiere el florecimiento de la vida a partir de la unión del hombre con la mujer. Cuando Dios mira al hombre y a la mujer, ve una multitud detrás de ellos. Cuando Dios mira a un matrimonio, Dios ve un pueblo detrás de ese matrimonio. Una multitud de personas. Todo esto es en un contexto de mucho gozo y mucha bondad, ¿cierto? También vemos que en este pasaje que Dios mandó que el hombre y la mujer tuvieran relaciones sexuales. Dios los creó buenos y además, como les decía, Dios mandó al hombre y a la mujer a que tuvieran relaciones sexuales para traer niños al mundo. Piensen esto. Hubiera sido pecaminoso para ellos no tener relaciones sexuales. Hubiera sido desobedecer el mandamiento de Dios. Una orden directa de Dios, si no hubieran concebido niños por medio de la relación sexual. Ninguna otra criatura en el universo, esto puede sonar obvio, pero ninguna criatura en el universo puede traer otro ser humano a la existencia. Los ángeles no pueden. Los animales no pueden. Ninguna criatura de cualquier tipo o clase puede hacerlo, excepto el hombre y la mujer. Dios nos dio esa especial distinción que por medio de la unión entre un hombre y una mujer se crean personas a su imagen. Somos las únicas criaturas que pueden traer a este mundo otra criatura con un alma inmortal. Imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso nos muestra Génesis. ¿Y qué podemos decir de la creación del sexo? ¿Qué es lo que podemos decir para nosotros acerca de lo que leímos en Génesis? Primero, creo que este pasaje, y nunca olvides esto, por favor, este pasaje nos muestra que el deseo sexual es un don de Dios. Tú no creaste tu propio deseo sexual. Qué liberador, ¿no? No fue hecho por la televisión. No fue hecho por las películas y las revistas pornográficas. Dios puso el deseo sexual en nosotros. Y Dios lo hizo muy bien. Muchos cristianos creen que el deseo sexual es maligno. Así que tratan con todas sus fuerzas de reprimir e ignorar este deseo sexual. Algunos también creen que la relación sexual fue el pecado original. Falso, ¿cierto? Esto merece especial atención, puesto que estas maneras de desentender el texto bíblico han afectado el comportamiento sexual de muchos cristianos durante siglos. Segundo, el sexo es un instrumento para la celebración de lo bueno que es Dios en la creación de todas las cosas. ¿Escuchaste esa cosa? ¿Escuchaste eso? Es un instrumento para la celebración de lo bueno que es Dios. Así como la cordillera por la mañana, yo tengo vista la cordillera desde mi departamento y me encanta levantarme temprano. Bueno, ahora en pandemia es el único momento que tengo libre, con 2 niños, imagínense. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, entonces trato de ver el amanecer, ahí aprovecho de leer, aprovecho de orar.
Y todas las mañanas veo la cordillera. Y es maravilloso ver el amanecer. O si te gusta también el atardecer. Pero fíjate que cada vez que nosotros vemos algo maravilloso en la creación, nace, si tu corazón está enfocado en el Señor, nace inmediatamente un deseo de decir, wow, gracias Señor, ¿cierto? Yo estoy seguro que has visto algo que te ha maravillado y has expresado así. Bueno, también el sexo. También el sexo. Gracias Señor, deberías decir. Gracias, Señor. Si tus relaciones sexuales, entonces, o tu vínculo con lo sexual no es principalmente adoración a Dios, o no despierta en tu corazón un deseo de adorar a Dios, entonces hay un problema no sexual en tu vida, hay un problema de adoración en tu vida. Obviamente este problema de adoración en tu vida se va a evidenciar en otras áreas, no solamente en el área sexual, no solamente en la cama. Tercero, el ser humano fue puesto en el huerto para dominar la tierra y someterla. La forma de hacer esta tarea era mediante la multiplicación de seres humanos hechos a la imagen de Dios, fruto de la relación entre un hombre y una mujer. Esto nos hace entender el aspecto social del sexo. Social del sexo. El sexo no es simplemente para la intimidad mía y de mi esposa. No es simplemente para mi gozo o el de mi esposa. Incluso ni siquiera algunos piensan en el gozo de la esposa. No es simplemente para ti, sino para bendecir la creación de Dios por medio de personas creadas a su imagen en medio del núcleo familiar. ¿Te das cuenta de eso? Esto es muy profundo. El sexo tiene un aspecto social. Puesto que cuando hablamos de sexo inmediatamente pensamos en la intimidad, pero es mucho más que eso. Tiene un efecto social porque se va a producir de esa unión gozosa personas a la imagen de Dios que van a reflejar su gloria en la creación. Cuarto, cuando nos referimos a la creación de Dios, generalmente pensamos en cosas físicas, ¿o no? ¿Cierto? Cuando decimos creación, inmediatamente viene a nuestra mente, no sé, las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, las leyes químicas, la biología, cosas así. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa entonces con la cultura? Cuando hablamos de creación, ¿tiene que ver con la cultura también? Generalmente cuando hablamos de creación dejamos a un lado la política, lo que tiene que ver con la cultura y la sociedad, ¿cierto? Dejamos a un lado la economía, dejamos a un lado lo relacional, dejamos a un lado incluso lo sexual. Las personas piensan que lo cultural o lo social o lo intangible no tiene nada que ver con Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña una cosa completamente distinta, la cosmovisión cristiana. La manera de entender el universo desde el punto de vista cristiano es completamente diferente, porque Dios no solamente creó las leyes físicas, las leyes químicas, la biología y todo cuanto existe, sino que también entregó por medio de su palabra la manera de vivir, el modo en que debíamos vivir. Él no simplemente establece un orden en la naturaleza y en el cosmos, sino que establece el cómo debe vivirse. Cosmos significa obra de arte, que tiene una ley. Y hay autores que le han dicho que entonces vivimos en un universo cosmonómico. Cosmonómico.
es una obra de arte que tiene una ley entregada por Dios. Hablamos entonces de la creación del sexo, ¿cierto? Pero vamos a la segunda patita de esta primera parte, que es el objetivo del sexo. El objetivo del sexo. Fíjate, yo sé que ustedes han leído este texto. Si el sexo no tiene un objetivo más grande que el sexo, antes de que lo leamos, si el sexo no tiene un objetivo más grande que el mismo sexo, entonces es un desperdicio en tu vida. Si el sexo no tiene un significado hacia el Creador, hacia su plan, entonces en realidad el sexo no tiene ningún peso en tu vida, en nuestra vida. Si no lo estamos haciendo así, si no estamos enfocando el sexo con su objetivo hacia el Creador, estamos desperdiciando el sexo. ¿Te parece muy radical esto? Fíjate lo que dice Pablo en Efesios. Efesios 5, versos del 25 al 33 dice lo siguiente. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie odia a Dios jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, dice Pablo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, dice, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Pablo está anclando el objetivo del sexo en la unión de Cristo y la iglesia. El matrimonio no es simplemente una unión entre un hombre y una mujer, sino un reflejo, una maqueta de la unión de Cristo con la iglesia. Por eso lo puse ahí con negrita para mira esos versos. En el diario vivir, un matrimonio irradia el evangelio por medio de su servicio mutuo, por medio de su cultura matrimonial y familiar, por medio de su relacionamiento, por medio de su fidelidad, por medio de su perseverancia mutua y obviamente por medio de su sexualidad. Fíjate en el verso 31. Pablo cita Génesis en el verso 31 y describe que este pasaje apunta principalmente a la unión de Cristo y la iglesia. Fíjate en el verso 32. Pablo dice que es un misterio profundo ese pasaje de Génesis que citó en el verso 31. Es que el matrimonio se trata más de algo celestial que de algo terrenal. ¿Te diste cuenta de eso? El sexo, entonces, el pináculo de la unión de un hombre con una mujer en el matrimonio, donde se consuma el matrimonio, así se dice en nuestra cultura, ¿cierto? Donde se consuma el matrimonio, entonces, es el pináculo de la revelación matrimonial de la unión de Cristo y la iglesia. Es el pináculo de la revelación matrimonial de la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, ese placer es aún más placentero
a la luz del Evangelio. Esa unión es aún más estrecha a la luz del Evangelio. ¿Qué podemos decir entonces ahora que entendemos el objetivo del sexo y también su creación? El sexo es más que el sexo, queridos. Infinitamente mucho más que el sexo. En la medida que aprendamos a deleitarnos en Cristo, en su obra, vamos a poder deleitarnos más en el sexo como Dios lo anhela. Esto deja en ridículo todo lo que podamos inventar como seres humanos acerca del sexo. Los cristianos deberíamos ser aquellos que más disfrutan el sexo. ¿Te estás dando cuenta de esto? En la tierra no debería haber personas más felices con la sexualidad que los cristianos. Por otro lado, también, debería llevarnos a sopesar el sexo como algo hermoso, ¿cierto? Obvio, pero no lo más hermoso. Esto para los solteros que están presentes hoy en día y que están ansiosos por el vínculo del sexo en el matrimonio, debería llevarlos a la esperanza de que sí van a participar de la realidad que el sexo solamente refleja. Aun si nunca llegan a conocer esta maqueta que es el sexo o el matrimonio. Este debería traerles paz, ¿o no? Esta verdad del Evangelio. Debería traerles paz, alegría, paciencia y perseverancia en su relacionamiento con sus padres. Porque el sexo no los define, sino Dios, su obra, su esperanza, su redención, su gloria. También esta realidad debería hacernos valorar de manera mucho más gozosa la comunión con la iglesia. Incluso me arriesgo a decir, me atrevería a decir que aquellos que más disfrutan el sexo, a la manera del Evangelio, tienen un mayor incentivo para amar a la iglesia de Cristo. ¿O no? Imagínate eso. ¿Cierto? ¡Claro! Porque el sexo tiene un significado social también. Hace algunos años atrás hice en un campamento diocesano, no me acuerdo cuántos años, quizás 11 años, 12 años atrás, hice un taller en un campamento diocesano que se llamaba Sexo de Calidad Libre y Gratuito. Precisamente anclado a esta verdad. Sexo de calidad, libre y gratuito debería ser nuestro grito, nuestra consigna de protesta, ¿cierto? No hay mejor calidad de sexo que el vivido en la perspectiva de la obra de Cristo. No hay mejor libertad sexual que aquella vivida en la realidad de la redención de Cristo. Como diría Santiago Benavides, ¿cierto? Qué bella es la cama, donde existe gracia para las arrugas y las estrías, algo así dice. Y no hay sexo más gratuito que aquel vivido en el disfrute de la gracia de Dios. Cristo fue a la cruz para que viviéramos en la gracia inmerecida de su amor y para que expresáramos esa gracia hacia el otro en todas las áreas de nuestra vida, incluso en nuestras relaciones sexuales. Brígido, ¿no? Entonces vamos a ir ahora a las salitas. No sé cómo están distribuidas, Milo. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la deformación del sexo. Y aquí hablo como un entendimiento como visional, ¿cierto? Como lo que hablamos, estos lentes que nos ponemos a través del cual miramos el mundo, pagano. La deformación del sexo, un entendimiento cosmovisional pagano.
Ahora que hemos entendido la perspectiva del Evangelio acerca del sexo, podremos entender de mejor manera su deformación y la manera en que un entendimiento lejano del Evangelio acerca del sexo, en realidad es adoración de falsos dioses, es adoración de otra cosa aparte de Dios. Eso es lo que la Biblia denomina como ídolos, que tenemos en nuestro corazón, cosas a las cuales adoramos y que finalmente nos van a destruir. El contexto cultural en el cual nos estamos moviendo hoy en día como país, como occidente, es un contexto cultural que apunta hacia dos palabras, empoderamiento y libertad. Empoderamiento y libertad. Y obviamente la sexualidad no es una excepción a la regla, ¿cierto? E incluso se levanta la bandera de la sexualidad libre de cadenas y prejuicios por todas partes. El psicoanalista austríaco Freud aplicó la teoría evolutiva a la religión. Así explicó que las sociedades transitaban del animismo al politeísmo y luego del politeísmo al monoteísmo y finalmente un periodo que él denominó como post-religioso o un periodo científico. Entonces vemos un avance desde el animismo hasta el periodo post-religioso. Entonces existe una especie de progreso en la sociedad. Entonces Freud ve los sentimientos de culpa respecto a la sexualidad exclusivamente como sentimientos de aversión o repugnancia que han brotado por la represión de deseos insatisfechos a causa de la moralidad de la religión. Entonces, cuando Dios es desbancado del mundo como creador y conservador de todas las cosas, entonces también desaparece la necesidad de tener en cuenta sus leyes y obviamente también sus mandamientos. El pecado y la culpa se vuelven obstáculos al desarrollo que conviene hacer desterrar por métodos psicológicos o por métodos pedagógicos. Eso es lo que plantea Freud. Entonces, un hombre feliz, un hombre armónico, es aquel que sabe vivir y liberar su deseo, su líbido, de tal manera que no actúe ninguna represión, ni tampoco haya sentimientos de culpa. Esto rápidamente fue desbaratado en la actualidad por ahí les dejo por un escritor que se llama Daniel Mann, que escribió un artículo en un blog hace unos años atrás que se llama Sexo y Civilización. Y él dice, simplemente quiero leerles la primera parte de esta cita, dice, el mayor y definitivo trabajo acerca del levantamiento y caída de las civilizaciones fue publicado en 1934 por el antropólogo de Oxford, J.D. Unwin. El sexo y cultura, Unwin estudió 86 civilizaciones humanas, abarcando desde las pequeñas islas del Pacífico a la Gran Roma, y él encontró que el destino de la sociedad estaba unido inseparablemente a los límites que ésta imponía en la expresión sexual y que estos límites se relacionan directamente a su sofisticación teológica y compromiso religioso. Entonces, sociólogo se dio cuenta a través del estudio sociológico que las sociedades que tenían niveles teológicos más elevados, es decir, un monoteísmo, y sociedades que tenían creencias religiosas más sofisticadas, tenían una mejor sobrevida. Incluso llega a decir que el principal problema del Imperio Romano y su caída no es por la invasión de los salvajes, ¿cierto? Como se nos ha dicho muchas veces, sino por su depravación en el ámbito sexual. Entonces, esta manera de entender al ser humano que nos ha
transmitido esta escuela filosófica, humanista, como una especie en progreso, ¿cierto?, hacia la libertad sexual, es lo que hoy en día se ha denominado principalmente como perspectiva de género. Esta escuela humanista progresista que se denomina perspectiva de género, otros lo denominan como ideología de género, otros lo llaman también identidad de género. Llámele como quiera. ¿Ya? Pero tenemos que entender que esto principalmente, más que una ideología, diría yo, representa una cosmovisión, una manera de entender el mundo. Y fíjense lo que significa una ideología. Quiero mostrarles otra. Una ideología, fíjense, es un sistema cerrado de ideas que se postulan como modelos según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Y continúa, dice, se lo concibe independientemente de la realidad, sino que es esta, la ideología, la que define la realidad, ¿cierto? Es la realidad la que debe ser definida por la ideología. Entonces, es muy similar, ¿cierto?, a lo que nosotros hablamos de cosmovisión. Por lo tanto, lo que tenemos aquí no son moralidades en conflicto o cosas o opiniones en conflicto. Lo que está aquí en realidad son cosmovisiones en conflicto. ¿A quién vas a adorar, básicamente? Entonces, ¿cómo definiríamos la ideología de género? La ideología de género, no sé si lo puse acá, no me acuerdo. Acá está. La ideología de género es concebida como una visión entonces de mundo, una cosmovisión, en donde el varón habría dominado a la mujer al relegarla a la vida doméstica y privada, reservándose para sí la exclusividad de la vida pública, laboral y política. Esto tiene aspectos de verdad, ¿cierto? Por lo tanto, para lograr la igualdad de los sexos no bastaría simplemente con otorgar derechos políticos a la mujer o derechos civiles a las mujeres, sino que por medio de la adopción de dos premisas fundamentales. Lo que hay detrás de la ideología de género, detrás de la lucha por la igualdad, es estas dos premisas fundamentales. No existe naturaleza humana. El ser humano es un animal. Y en segundo lugar, la biología no determina al ser humano. Los aspectos biológicos del sexo no pueden condicionar al ser humano. Entonces, estas dos premisas fundamentales se utilizan para lograr la igualdad absoluta de la mujer con el varón. El varón con la varona, como aparece en la Biblia, ¿cierto? Esto es tremendo, ¿cierto? Estamos conociendo un poco cómo entonces podemos empezar a entender la ideología de género o la distorsión de la sexualidad en nuestra cultura. Y quiero citarles acá. Yo sé que son citas largas, pero quiero ponérselas a ustedes ahí para que ustedes sepan y entiendan con quiénes nos estamos, con quién estamos conversando. Nótense que no dije con quién nos estamos enfrentando, porque tenemos que conversar con esta persona, con el Evangelio en nuestro corazón. Entonces, Shulamit Firestone. La Shulamit Firestone es una feminista extrema y ella define así el feminismo. Fíjense lo que dice. Así como asegurar la eliminación de las clases económicas requiere la revolución de la clase sometida, el proletariado, mediante una dictadura temporal y la toma de los medios de producción, de igual forma, para garantizar la eliminación de las clases sexuales, se requiere la revolución de la clase sometida, las mujeres, y su control de los medios de reproducción. Devolverle a las mujeres la propiedad de su propio cuerpo, así como el control femenino de la fertilidad humana.
incluyendo tanto la nueva tecnología como todas las instituciones sociales relativas al parto y la crianza de los niños. Y así como el objetivo final de la revolución socialista no solo era la eliminación del privilegio de la clase económica, sino la distinción misma de la clase económica. De igual forma, el objetivo final de la revolución feminista debe ser, a diferencia del objetivo del primer movimiento feminista, no solo la eliminación del privilegio masculino, sino la distinción misma del sexo. Las diferencias genitales entre los humanos ya no tendrían ninguna importancia cultural. Esto lo escribió Sulamit Firestone en los años 70. Entonces, por lo tanto, cuando nos enfrentamos, cuando nos encontramos a la revolución y al progresismo sexual, no es simplemente un cambio de moral, ¿se dieron cuenta? No es simplemente decir, esto es bueno ahora, ¿cierto? O no es simplemente un cambio superficial, algo que sucedió de manera casual, ¿cierto? Sino que es un cambio de definición de la realidad fundamental que sostiene todo lo que existe, que deriva en una redefinición del concepto de la realidad. ¿Y cómo podemos conocer esta realidad? Y finalmente, ¿qué determina lo bueno y lo malo? Es así, fíjense. Yo, entonces, defino cuál es la realidad fundamental detrás de todo cuanto existe. Por ejemplo, puedo decir que la realidad fundamental de todo cuanto existe es la materia. La materia es eterna, la materia. O alguien podría decir la energía. ¿Cierto? Entonces, esa realidad fundamental, esta materia eterna o esta energía eterna, va a determinar cómo yo puedo conocer la realidad a través de la exploración, por ejemplo. A través de la exploración bajo diferentes tipos de métodos. Y una vez que yo he conocido la realidad, entonces puedo determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto? Fíjense lo siguiente. Si yo defino que la realidad fundamental detrás de todo cuanto existe es el Dios maravilloso, eterno, placentero, nuestro Dios creador, que nos creó con su palabra poderosa, entonces, ¿quién va a definir cómo se conoce la realidad? Él, su revelación. ¿Cierto? Jesucristo. Y por lo tanto Él posteriormente va a definir nuestra ética, lo que es bueno y lo que es malo. Se dan cuenta entonces que no es simplemente algo de ética, no es simplemente algo de algo de lo que es bueno y lo que es malo, sino que es un cambio de centro de adoración. ¿Y no es acaso lo mismo que ocurre en la caída? En Génesis 3, del 1 al 5, Satanás, al engañar a Adán y Eva, pervierte la imagen de Dios que ellos tenían. Ellos creen esta nueva definición de Dios al dejar de escuchar a Dios y empezar a escuchar a Satanás. Ellos empiezan a creer que Dios es mezquino, empiezan a creer que Dios es mentiroso, empiezan a creer que Dios es déspota, y posteriormente redefinen quiénes son ellos y distorsionan ahora como amos y señores de su vida lo que es bueno y lo que es malo. Al darle la espalda a Dios, entonces redefinen quiénes son ellos y cómo deben relacionarse con la creación, y finalmente establecen normas éticas ajustables a sus deseos. Entonces, ¿cómo van hasta ahí? ¿Van bien? Ya estamos casi terminando. Traté de resumir súper resumido más o menos como yo creo que es el problema de la sexualidad en la cultura, ¿ya? Entonces, lo que vemos es una manera de entender el mundo con nuestro ego en el centro. Es un sistema de adoración diferente al Dios creador. Fíjense en lo siguiente. Este es un cuadro
que les puse ahí como ayuda visual. Fíjense, ahí hay un cuadro en donde hay tres elementos en la fila de arriba. Dice, hay unidad absoluta, hay una unidad y diversidad, y después tenemos diversidad absoluta. Básicamente, si todo es materia, es lo que se denomina como todo es una misma cosa, ¿cierto? O si todo es energía, todo es una misma cosa, es lo que se denomina como monismo. Mono, uno. Yo creo que todo es uno, ¿cierto? Todo es energía. ¿Cierto? ¿Han escuchado esa frase? Eso se llama monismo. Monismo. ¿Qué decimos nosotros los cristianos? Nosotros decimos que detrás de todo cuanto existe hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una unidad, ¿cierto? Un solo Dios, pero también hay una comunidad, hay una diversidad. Y por otro lado, tenemos el otro extremo, que es la diversidad absoluta, que se denomina atomismo. Todos somos átomos separados los unos de los otros. Entonces, el monismo no reconoce las distinciones decisivas que existen en el ser humano. Postula que Dios, el hombre y la creación son todos una misma cosa. Este acento en la igualdad conduce a la creencia de que el hombre y la mujer son fundamentalmente la misma cosa. En este sistema de sexualidad o intercambiabilidad sexual, a menudo se pervierte el sexo, y lo que da paso a la normalización de la homosexualidad, por ejemplo, del lesbianismo, de la bisexualidad, de la transexualidad y todos los otros tipos de vivencias de la sexualidad fuera del Evangelio. Porque todo finalmente es una misma cosa. Y por otro lado, en el otro extremo, como les decía, vemos el atomismo. Y se llama así porque dice que todo el universo somos átomos, somos partículas pulverizados, sin ninguna conexión el uno con el otro. Y existe una separación infinita entre cada uno de nosotros, entre Dios y la creación. Aquí, fíjense en esto. Aquí, en el atomismo, es común que el sexo sea dominante. ¿Y cómo ha pasado en la historia? Este sexo dominante, ¿quién es? El masculino. La mujer entonces, como todos somos seres diferentes, en el atomismo todos separados, va a predominar el más fuerte, como dice incluso la Biblia, que la mujer va a intentar subyugar al hombre, pero el hombre la va a subyugar a la fuerza. Entonces, la mujer en el atomismo es subyugada por la escala de valores masculina, lo que arrastra también incluso a la perversión sexual, como la violación, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la mutilación de genitales femeninos, la violencia, el sadomasoquismo, todo eso. Entonces, si ustedes se fijan bien, hay expresiones incluso religiosas del monismo. Hinduismo, la nueva era, el panteísmo hinduista, como también hay expresiones religiosas en el atomismo, el politeísmo, el islam. La expresión sexual, fíjense, en el monismo, es el feminismo radical, lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad, que es fruto del sexismo, del machismo, el cual es fruto del atomismo. No existe complementariedad. ¿Y por qué no existe complementariedad? Pregunto y respondo. Es porque, obviamente, la definición, Dios es quien adoramos. Nosotros, como cultura, como raza humana, lo hemos dejado de lado, por lo tanto necesitamos redención. Necesitamos la redención de Cristo para la complementariedad entre el varón y la mujer.
Un amigo me dijo en la mañana, un amigo no cristiano me dijo en la mañana, ¿no será que la hipersexualización, dijo él así entre comillas, es en realidad una respuesta a la hiposexualización? Y lo que estamos viendo hoy en día no es una hipersexualización, sino que es una liberación de lo que siempre debe haber sido. Eh, yo digo que no, principalmente por lo que vemos en el Evangelio. Porque si se dan cuenta en el argumento de mi amigo, en la mañana vemos el argumento de Freud, esta liberación, este rompimiento de cadenas de la moralidad. Es porque antiguamente nosotros venimos de una sociedad sexista que principalmente no tomó el Evangelio para relacionarse con la sexualidad, sino que el atomismo y crió al machismo. Y por lo tanto, todas las normas éticas que veíamos no provienen del Evangelio, sino de, de un, sino de una moralidad impuesta por la fuerza y de una religión utilizada por ese tipo de creencias. Eh, entonces, esta es la manera en la cual nosotros nos estamos enfrentando hoy en día. Quiero dejarles este cuadro. Quise dejarles este cuadro como definición final para que ustedes puedan entender cómo el Evangelio puede traer verdadera redención, verdadero significado a la mujer y al hombre. Y principalmente porque nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios que es comunidad en sí mismo y nos llama a ser una comunidad complementaria entre hombre y la mujer.